Hola, en este video vamos a continuar con nuestro ejemplo de cómo llenar un list view con datos de una base de datos SQLite. Bien, en el video anterior hicimos la clase ConnectionDB. Ahora vamos a crear una nueva clase, New Java Class, y a mi clase la llamaré agregar datos. A esta clase le hacemos que extienda de la clase Activity. Importamos la siguiente librería al intro. Muy bien, dentro de la clase hay que crear los siguientes objetos y variables. He creado dos objetos de tipo editText. Importo la siguiente librería al intro. Bien, he creado los siguientes objetos. Dos objetos de tipo editText, Title y Content. Un objeto de tipo button llamado agregar. Dos variables de tipo string, título y nota. Y un objeto de la clase connection llamado db. Ahora vamos a la clase MakeActivity. Copiamos todo el método onCreate de esta clase y lo pegamos dentro de la clase agregar datos. Importamos la siguiente librería. Bien, aquí en el método setContentView, donde está la librería R, el método layout, vamos a colocar el archivo insertar datos de tipo XML. Muy bien, colocamos ese archivo. Muy bien, ahora dentro del método onCreate vamos a hacer la referencia a los controles que tenemos en el archivo insertar datos de tipo XML, o sea, nuestros editText y nuestro botón agregar. Muy bien, he colocado el objeto de tipo button agregar y le asigné la referencia a nuestro botón que tenemos en el archivo insertar datos de tipo XML. De igual manera hice con el objeto title y con el objeto content. Hice la referencia a los editText que tenemos en ese archivo. Ahora colocamos el objeto de tipo button agregar, colocamos punto y mandamos a llamar al método setOnClickListener. Y dentro de los paréntesis colocamos new view y colocamos el método onClickListener. Muy bien, ya tenemos nuestro método onClick de nuestro botón agregar. Ahora fuera del método onCreate hay que crear el siguiente método llamado agregar datos. Dentro del método colocamos la variable título de tipo string y le asignamos el objeto title de tipo editText y mandamos a llamar al siguiente método getText
para obtener los datos que tenemos en nuestros edit text que están en el archivo insertar datos de tipo XML, y luego colocamos el método toString. De igual manera hacemos con la variable nota, le asignamos el objeto content de tipo edit text y mandamos a llamar al método getText para obtener ese dato, y por último colocamos toString. Esto significa que el dato que obtengamos de los edit text se van a almacenar en la variable título y en la variable nota. Luego colocamos el objeto db de la clase connection y dentro de los paréntesis colocamos this, y con el objeto de la clase connection mandamos a llamar al método agregar nota, método que tenemos en la clase connection, y dentro de los paréntesis colocamos la variable título y la variable nota. Esto significa que estos datos que están en estas dos variables lo estamos pasando al método agregar nota, y con los parámetros que están dentro de los paréntesis dentro del método agregar nota capturamos esos datos, y esos datos los insertamos en la tabla que tenemos en la base de datos. Y por último colocamos el objeto db y mandamos a llamar al siguiente método close para cerrar la conexión. Muy bien, y una vez que insertar los datos a la tabla que tengamos en la base de datos, voy a crear una siguiente actividad. Importo la siguiente librería al intro. Muy bien, he creado un objeto de la clase ítem. Dentro de los paréntesis de la clase ítem he colocado la clase agregar datos. Luego he colocado coma y coloqué la clase MakeActivity. Esto significa que cuando se termine de ejecutar este código, que me ejecute la siguiente actividad. Para que me ejecute la clase MakeActivity, y como la clase MakeActivity está ejecutando el archivo ActivityMake de tipo XML, esto significa que cuando se termine de insertar los datos, que nuevamente me ejecute la primera actividad, que me lleve al archivo ActivityMail, donde tenemos nuestro ListView. Bien, ahora copiamos el método agregar datos y lo pegamos dentro del evento onClick de nuestro botón. Muy bien, ahora vamos a la clase MakeActivity. En la clase MakeActivity tenemos los siguientes métodos, donde hemos creado nuestro menú y el método que captura la acción de cada ítem de nuestro menú. Ahora vamos a la carpeta Values, seleccionamos el archivo string Muy bien, tenemos los siguientes string que contienen las siguientes cadenas de texto. La que vamos a modificar será esta última. Vamos a colocarle action, agregar datos, y en el texto le colocamos también agregar datos. Muy bien, ahora seleccionamos la carpeta menú, seleccionamos el siguiente archivo
Muy bien, como hemos modificado el string que está en el archivo string de tipo XML, por eso me está marcando en rojo el nombre de ese string, ya que le cambiamos el nombre de ese string. Le colocamos agregar datos. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente ítem, que este ítem va a tener el texto de nuestro menú. Aquí en el ID le podemos cambiar también el nombre de este ítem. Voy a colocarle también agregar datos. Muy bien. Ahora nuevamente vamos a la clase MakeActivity y en el método donde capturamos el action de ese ítem tenemos la siguiente condición, que captura el ID que hemos seleccionado en nuestro menú. Aquí en el nombre de ese ítem se lo cambiamos, ya que le cambiamos el nombre al ítem que está en nuestro menú. Le colocamos agregar datos y dentro de esta condición vamos a crear la siguiente actividad. Bien, importamos la siguiente librería. He colocado la clase ítem, he creado el objeto ítem. Dentro de los paréntesis de la clase ítem he colocado esta clase MakeActivity y he colocado la clase agregar datos. Esto significa que cuando presionemos el ítem en nuestro menú nos va a redireccionar a la clase agregar datos, y como nuestra clase agregar datos en el método onCreate le estamos diciendo que nos redireccione al archivo insertar datos de tipo XML, donde vamos a poder insertar nuestros datos que vamos a insertar a la tabla que tengamos en la base de datos. Muy bien, y para crear esta actividad vamos al archivo Android Manifest, copiamos la primera actividad, lo pegamos. Aquí en el nombre de la clase le colocamos el nombre de nuestra clase agregar datos. Lo copiamos. Aquí en el action también le colocamos el nombre de esta clase agregar datos. Y aquí en la categoría de esta actividad vamos a colocarle default. Muy bien, ya tenemos nuestra segunda actividad para nuestra aplicación. Ahora dentro del método onCreate de la clase MakeActivity hacemos la referencia de nuestro control ListView que tenemos en el archivo ActivityMain de tipo XML. Importamos la siguiente librería al intro. Muy bien, hay que crear un objeto de tipo ListView. He creado un objeto de tipo ListView llamado lista y un objeto de la clase connection y el objeto lo llamé db. He creado el siguiente objeto de tipo list llamado item y lo inicialicé en null. Importamos a la librería list. Muy bien.
Ahora fuera del método onCreate hay que crear el siguiente método llamado showNotas. Dentro del método colocamos el objeto db y le asignamos new, colocamos la clase connection y le colocamos this. Importamos la librería cursor. Muy bien, he creado un objeto de la clase cursor llamado c y le asigné el objeto db y mandé a llamar al siguiente método getNotas, método que obtiene todas las notas que tenemos en la tabla que hemos creado en la base de datos. O sea que este método va a obtener todos los registros de esa tabla. Esto significa que todos los registros que obtengamos de la tabla que esté en la base de datos lo almacenamos en el objeto C de tipo cursor. Bien, y al objeto item de tipo list le asigné ArrayList. Importamos la siguiente librería de tipo ArrayList y he creado las siguientes variables de tipo string, tyro, y la inicialicé en blanco. También he creado la variable de tipo string llamada content y también inicialicé esta variable. Ahora hay que crear la siguiente condición. Bien, dentro de los paréntesis de la condición colocamos el objeto C de tipo cursor y nos movemos al primer registro. Ahora dentro de esta condición vamos a recorrer todos los registros que tenga nuestro objeto de tipo cursor llamado C. Para eso vamos a crear un do-while. Dentro de los paréntesis colocamos el objeto C y nos movemos al siguiente registro. Muy bien, y dentro del do-while colocamos la variable tyro de tipo string, le asignamos el objeto C de tipo cursor y mandamos a llamar al siguiente método getString y dentro de los paréntesis colocamos el valor de 1. Esto significa que estamos obteniendo el registro que esté en la columna número 1 de la tabla que esté en la base de datos. Recordando que las columnas de las tablas empiezan a contar del valor 0. Y el registro que vamos a obtener de esa columna es el título de la nota. De igual manera hacemos con la variable content, le asignamos el objeto C, mandamos a llamar al método getString y dentro de los paréntesis colocamos el valor de 2 para obtener el registro de la columna número 2 de esa tabla. Y esos registros se estarán almacenando en la variable tyro y en la variable content de tipo string. Ahora colocamos el objeto item de tipo list, mandamos a llamar al método agregar, dentro de los paréntesis colocamos la variable tyro de tipo string, le he concatenado, comillas dobles, nuevamente concatené y coloqué la variable content. Esto significa que los datos que estén almacenados en estas variables se van a agregar al objeto de tipo item de tipo listView. Y una vez que esto pase, nos movemos al siguiente registro, ya que con la condición nos estamos moviendo al primer registro y con la instrucción do-while vamos a navegar por todos esos registros de la tabla que tengamos en la base de datos. Ahora fuera de la condición vamos a crear un adaptador de tipo ArrayAdapter. Importamos la siguiente librería
al intro. Bien, hemos creado el siguiente objeto de tipo ArrayAdapter llamado adaptador, y en el ArrayAdapter hemos colocado dentro de los paréntesis Android, la librería R, .layout, y colocamos simple list item, coma, y colocamos el objeto item de tipo list. Esto significa que los datos que estén almacenados en el objeto item se van a almacenar en el objeto adaptador de tipo ArrayAdapter. Luego colocamos el objeto list, mandamos a llamar al método setAdapter y dentro de los paréntesis colocamos el objeto adaptador. Esto significa que los datos que estén almacenados en el objeto adaptador se van a mostrar en nuestro list view. Bien, de esta forma podremos visualizar todos los registros que tengamos en nuestra tabla en nuestro list view. Ahora copiamos el método showNotas y lo pegamos dentro del método onCreate. Muy bien, creo que eso es todo. Ahora vamos a probar nuestra aplicación. Hay que crear el archivo APK. Bien, tuve unos problemas en la clase agregar datos, en el método agregar datos. El problema que tenía en este método era al momento de cerrar la conexión. Bien, lo que hice por mientras fue comentar este código, donde mando a llamar al método close, que está en la clase connection. Y el otro problema que tenía en esta misma clase, donde hago la referencia con el objeto content de tipo editText y mandaba a llamar al siguiente editText que tenemos en el archivo insertar datos, ya que la referencia que le estaba haciendo a este objeto era al editText nota, tenía dos veces colocado editText nota. Ahora he colocado el editText contenido. Bien, estos eran los dos pequeños errores que tenía en la clase de agregar datos. Nuevamente vuelven a generar el archivo APK. Muy bien, ya tengo instalado mi aplicación. Ejecuto la aplicación. Muy bien, ya tenemos nuestra aplicación donde podemos insertar los datos a la tabla que tengamos en la base de datos y visualizarlos en nuestro list view. Seleccionamos nuestro menú, agregar datos. Muy bien, pasamos a la segunda actividad donde podemos colocar el título de nuestra nota y colocar el contenido de esa nota. Muy bien, ejecutamos nuestro botón agregar. Correcto, como pueden observar me insertó los datos a la tabla que tenemos en la base de datos y ahora podemos visualizar en nuestro list view el título de la nota y el contenido de esa nota. Podemos agregar otra nota. Agregar.
Muy bien, esto significa que nuestra clase, para crear la base de datos y la tabla y poder insertar los datos a nuestra tabla que tengamos en esa base de datos, está funcionando correctamente y podemos visualizar esos registros en nuestro list view. Muy bien, ya tenemos nuestra aplicación donde insertamos datos a la tabla que creamos en la base de datos y poder visualizar esos datos que insertamos a esa tabla en nuestro list view. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya hemos creado un pequeño ejemplo de cómo insertar datos a la tabla que creamos en la base de datos y de cómo podemos visualizar esos registros en un list view. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.